El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que surgió cuando los psicólogos y los científicos que se dedicaban a la educación comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento. Incluye todas las teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, que el objetivo principal del cognitivismo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y de aprender. El aprendizaje, para el cognitivismo, consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se obtiene de interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza, creando nuevos conceptos y modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de sucesión y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollan conceptos que aportan a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget y Vygotsky. Piaget. Sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación del pensamiento de las personas, desde su nacimiento hasta su madurez, y viviéndolo en etapas. Los conceptos básicos de la teoría de Piaget son estructuras cognitivas, que son el conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forman por los conocimientos adquiridos. La organización, que es el atributo de ordenar de cierta manera las estructuras mentales de cada persona para ser utilizada de manera eficiente por el sujeto cuando la situación se lo requiera. La adaptación es la capacidad de ajustar las estructuras mentales propias a las exigencias del ambiente. Dentro de estas se manejan dos conceptos: la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura, y la acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de los esquemas mentales propios para responder a las demandas de nuestro medio. El equilibrio existe cuando utilizamos alguno de nuestros esquemas y funciona para resolver un problema. Los seres humanos tendemos a buscar el equilibrio, que se da cuando los esquemas mentales que ya tenemos nos sirven para enfrentar las nuevas experiencias. Cuando nuestros esquemas mentales no nos sirven para enfrentar un problema, se da en nosotros un desequilibrio que es donde nos lleva a modificar nuestros esquemas, es decir, a aprender. Vygotsky. Su teoría es conocida como la teoría sociocultural, donde él afirmaba que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con la interacción con otros. Los niños nacen con ciertas habilidades mentales que Vygotsky llama funciones mentales inferiores, y con la interacción con otros se va convirtiendo en funciones mentales superiores. Él afirma que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite al individuo la interacción con su entorno. Define la zona de desarrollo próximo a la brecha entre lo que un niño es capaz de hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Existen otros autores que hicieron aportaciones importantes en el cognitivismo. Por ejemplo, Ausubel propone el concepto de aprendizaje significativo, como la organización e integración de la nueva información de la estructura cognitiva que ya posee el individuo, es decir, cuando un alumno relaciona la información nueva con la que ya cuenta, reajustando ambas informaciones en el proceso. Brunner, que a partir de la teoría que propone Vygotsky, plantea el concepto de andamiaje, que consiste en el apoyo temporal de los adultos que brindan al infante, con el objetivo de realizar una tarea hasta que el infante sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Bandura, en su teoría cognitivo-social, afirma que los seres humanos aprenden a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría extiende un puente entre las teorías conductuales y cognitivas del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Bloom propone una taxonomía en la que se muestran 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el recuerdo, hasta el más complejo, que es la evaluación, y enlista una serie de verbos que representan la actividad mental en cada nivel.